Una anciana sin hogar solicitaba un pedazo de pan en un comercio cuando su viejo collar llamó la atención de una dama adinerada que estaba presente y se estremeció al notarlo. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras maravillosas historias. Era una mañana similar a cualquier otra en la bulliciosa ciudad del Alba. Las calles se encontraban repletas de gente que transitaba con prisa, esforzándose por llegar al trabajo o completar sus actividades cotidianas. En medio de aquel caos ordenado, una pequeña cafetería funcionaba como un oasis de tranquilidad. El aroma del pan recién horneado invitaba a las personas a detenerse un instante para tomar aliento en sus agitadas rutinas. Flor, la encargada del establecimiento, se hallaba detrás del mostrador. Las ojeras bajo sus ojos delataban el cansancio producto de largos y monótonos turnos de trabajo. Sus movimientos se percibían ágiles, pero carentes de verdadera emoción, mientras organizaba los panes en los exhibidores. La puerta del comercio se abrió lentamente, dando paso a una anciana que avanzaba con pasos cautelosos. La mujer, de alrededor de 80 años, vestía un abrigo muy desgastado y se apoyaba en un pequeño bastón que parecía sostener no solo su cuerpo, sino también la carga de los años. Con una mirada tímida, aunque con la dignidad intacta, se aproximó al mostrador. Con voz temblorosa, formuló su petición. «Disculpa, hija, ¿podrías ayudarme un poquito? Solo necesito un trozo de pan, pero hoy no traigo suficiente dinero. Te prometo que mañana te lo pago». Flor, sin apartar la vista de los panes que seguía acomodando, frunció los labios con impaciencia y respondió con un tono seco. «Aquí no damos nada gratis. Si no tienes dinero, no puedo darte pan». La anciana se sintió avergonzada, aunque no perdió la compostura. Trató una vez más de explicar. «Por favor, solo necesito un trozo. Con eso me alcanza. Mañana, sin falta, lo pago». Flor suspiró con fastidio, alzando la mirada por primera vez para observar a la anciana. La expresión de su rostro reflejaba impaciencia. «Ya te dije que no. No regalamos nada aquí. Si no puedes pagar, tendrás que irte a otro lugar». En ese preciso instante, la puerta de la cafetería volvió a abrirse, dejando entrar a Estela, una mujer de 46 años que irradiaba seguridad y natural elegancia. Vestía un traje impecable y sus tacones resonaron contra el suelo con cada paso. Al cruzar la entrada, Estela se percató de la escena. La anciana, con intenciones de marcharse, y Flor, cuyo semblante cambió de inmediato al reconocer a la nueva clienta. «Buenos días, Estela», la saludó Flor con una sonrisa que contrastaba de manera notable con su actitud anterior. «¿Lo de siempre?». Estela asintió, aunque mantuvo la mirada fija en la anciana, quien se hallaba casi en la puerta, abrumada por el mal recibimiento. Luego de que Flor preparara la compra, Estela sacó algo de dinero extra de su bolso y lo colocó sobre el mostrador. «Toma, quiero que, con el cambio, le des un trozo de pan a la señora», indicó con un tono apacible, pero firme. «No se lo cobres mañana». Flor, aparentando una incomodidad evidente, recogió el dinero con una sonrisa forzada. «Claro, como digas». Mientras envolvía el trozo de pan para la anciana, esta última, al captar las palabras de Estela, se detuvo de golpe. Sus ojos, a punto de llenarse de lágrimas, reflejaban un profundo agradecimiento. Había sentido el trato insensible de Flor, y ahora no atinaba a expresar su gratitud. Entonces, Estela se le acercó y con una amabilidad reconfortante le extendió el pan. «Aquí tiene, señora. No se preocupe por el dinero. En algún momento de la vida, todos necesitamos que alguien nos tienda una mano». La anciana tomó el pan con manos temblorosas. Fue en ese preciso segundo, cuando Estela notó algo que la dejó petrificada. Un collar de ámbar colgaba del cuello de la mujer, idéntico a uno que Estela conocía demasiado bien. Su respiración se hizo más lenta mientras su mente la trasladaba al pasado. Aquel collar
era igual al que usaba Lorena, su ex-suegra. Un caudal de recuerdos tristes inundó a Estela. La relación compleja con Lorena, el rechazo, las palabras llenas de resentimiento y, sobre todo, el dolor de verse apartada tras la muerte de su esposo. Durante algunos instantes, Estela creyó que su respiración se detenía. ¿Sería posible que la anciana frente a ella fuera en realidad Lorena? ¿O acaso la confusión la estaba traicionando? Su corazón palpitó con fuerza al plantearse esa posibilidad. No deseaba aceptar que fuera cierto, pero aquel collar y un aire de familiaridad la abrumaban. La anciana, ajena a las emociones que acababa de desencadenar, sonrió con gratitud y abandonó la cafetería con pasos lentos. Estela, sin pronunciar más palabras, pagó y salió a la calle, con el ánimo revuelto por la confusión y la nostalgia. No lograba apartar el recuerdo de aquel collar de ámbar. Apresuró el paso hacia su automóvil, intentando escapar de esa extraña sensación, aunque las memorias se abrían camino en su mente con creciente intensidad. El collar era el mismo que Lorena había lucido con orgullo, idéntico al que Estela había visto infinidad de veces durante los años difíciles que compartió con su ex-suegra. Sentada al volante, Estela dejó escapar un suspiro profundo, como tratando de liberarse de los pensamientos angustiosos que la acosaban. Encendió el motor y se dirigió hacia su hogar, mas su cabeza seguía en otro sitio. Lorena siempre había sido un obstáculo. Jamás la aceptó, principalmente por su origen humilde. Cuando falleció Carlos David, el rechazo de Lorena fue más fuerte. A Estela, aún estando embarazada y sola, no le quedó más remedio que soportar la indiferencia y los ataques constantes de su suegra, quien la consideraba culpable de todo. Aquellos recuerdos seguían revolviéndole el estómago. Al llegar a casa, Estela se esforzó en ignorar todo lo que su mente le repetía sin tregua. No podía permitirse volver a caer en las sombrías memorias de un pasado que le había costado tanto dejar atrás. Apenas se adentró, se encontró con su hija, Belén, que la aguardaba en la sala. La joven tenía 24 años y exhibía una actitud desenfadada y alegre, sin sospechar la tempestad emocional que sacudía a su madre. «Hola, mamá, ¿qué tal te fue en la cafetería?», preguntó Belén con su característica sonrisa. Estela respondió intentando no mostrar su inquietud. «Lo de siempre. La ciudad del alba está atestada de gente con prisa, nada fuera de lo normal». Procuró sonar indiferente, pero su voz denotaba cierta frialdad. Al ver la expresión de su madre, Belén se preocupó. «Mamá, ¿te pasa algo? Te noto distraída». Estela tardó unos instantes en decidir si contarle o no lo ocurrido. No deseaba hurgar en viejos dolores ni involucrar a Belén en aquella historia familiar que creía enterrada. Además, Belén nunca había conocido a su abuela paterna. Estela se aseguró de mantenerlas alejadas tras lo sucedido. Así que, tras meditarlo, prefirió no mencionar nada sobre la anciana ni sobre el collar. «Solo estoy un poco cansada», explicó al fin. «Ha sido un día pesado». Belén, pese a no quedar completamente convencida, respetó que no quisiera ahondar en detalles. «Si quieres descansar, yo me ocupo de la cena», ofreció. Estela valoró el ofrecimiento, se excusó y se retiró a su habitación. Se sentó en el borde de la cama, sumergida en el ir y venir de sus pensamientos. No importaba cuánto lo intentara, la imagen de la anciana seguía apareciendo en su mente. Había algo en su forma de moverse, en la mirada cansada. Todo apuntaba a que no era una simple casualidad. Con el paso de las horas, los recuerdos se volvían más nítidos. Revivió la época en que, siendo joven y enamorada, conoció a Carlos David. Pese a la diferencia de clases, él la amó profundamente, al punto de enfrentarse a su familia. Vivieron un amor intenso, aunque efímero, pues la muerte de Carlos David llegó de improviso y dejó a Estela sumida en la desesperación. Lorena, su suegra, la trató como a una desconocida, haciéndole sentir que no solamente había perdido a su esposo, sino la escasa familia que tenía.
aquel dolor renació con fuerza. Lorena, orgullosa y severa, siempre la culpó de todo. Desconfiaba de su capacidad para cuidar a Carlos David y después de la muerte de éste, dudó también de que pudiera criar a Belén. Estela soportó todo sola, sin ayuda alguna, con un bebé por llegar. Fue la vida más dura que pudo imaginar. Sin embargo, por fortuna, conoció a Aurora, una vecina que llegó a convertirse en su sostén, la figura materna que jamás había tenido. Estela recordó las lecciones de vida y de perdón que Aurora le enseñó, aunque, en ese momento, la sola idea de perdonar a Lorena le resultaba inconcebible. Esa misma noche, Estela se esforzaba por no darle más vueltas al asunto, hasta que el sonido de su teléfono interrumpió su aislamiento. Era un mensaje de Belén, que andaba en la cocina. Al leerlo, Estela comprendió cuán afortunada era de contar con su hija. Bajó para acompañarla en la preparación de la cena. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta al video. Durante la comida, Belén percibió a su madre callada. Decidió no cuestionarla de nuevo. Estela, por su parte, seguía ponderando la posibilidad de que aquella anciana fuera Lorena. ¿Cómo asimilar el hecho de que la mujer que tanto daño le había hecho se encontrara en semejante estado de desamparo? Una parte de ella se sentía turbada, pero había algo que le indicaba que debía averiguar la verdad. Al terminar la cena, Estela regresó a su cuarto. Esta vez, no pudo evadir la urgencia de averiguar si esa señora de la cafetería era en verdad Lorena. Tenía claro que más pronto que tarde iba a tener que enfrentar la realidad, no solo por ella, sino también por Belén, que tenía derecho a conocer sus raíces paternas y a entender la historia de la familia. El día concluyó, pero aquel encuentro fortuito seguía rondando por la cabeza de Estela. Ya no lo percibía solo como un incidente aislado en la rutina. Algo grande parecía avecinarse. Aunque sentía temor y rencor, albergaba también la extraña certeza de que el destino le ofrecía la ocasión de cerrar un ciclo que llevaba demasiado tiempo abierto. Al día siguiente, Estela no había conciliado bien el sueño, pues dio vueltas en la cama recordando a la anciana y su enigmático collar de ámbar. Se levantó con la determinación de hallar alguna respuesta. Resolvió ir a visitar a Aurora, la persona que había sido su salvavidas emocional en la época más oscura de su vida. Condujo hacia la casa de Aurora, mientras los recuerdos de su matrimonio con Carlos David y los enfrentamientos con Lorena reaparecían sin cesar. Aun cuando el fallecimiento de Carlos David fue de un impacto devastador, lo más hiriente para Estela fue el rechazo de su suegra, quien la culpó injustamente por todo. Al llegar, encontró a Aurora en su jardín, cuidando sus plantas con el amor que siempre demostraba a la vida. Con alrededor de 80 años, Aurora la recibió con una sonrisa que irradiaba calidez. «Estela, querida, qué alegría verte. ¿Cómo te encuentras?», preguntó, al notar en los ojos de su visitante una preocupación evidente. Estela se sentó junto a ella en el porche y suspiró. «Necesito contarte algo, Aurora. Ayer vi a una anciana en la cafetería y llevaba puesto un collar de ámbar, idéntico al que usaba Lorena, la madre de Carlos David. Creo que podría ser ella». Estela se detuvo para controlar un poco la agitación. «No sé cómo actuar. Me hizo muchísimo daño, pero ahora la veo así, desamparada. No sé qué sentir». Aurora la escuchó con la paciencia de siempre. Le apretó la mano, ofreciéndole consuelo. «Hija, los fantasmas del pasado siempre buscan una forma de reaparecer cuando menos lo esperamos. Pero debes preguntarte, ¿qué quieres hacer realmente? ¿Afrontar ese dolor o ignorarlo y continuar como hasta ahora?». Aquella pregunta resonó en la mente de Estela. Aurora siempre había sido su faro cuando sentía que la vida la sobrepasaba. Suspiró. «No lo sé, Aurora. Parte de mí desea abandonar todo recuerdo y continuar con mi vida.
como he estado haciendo. Pero hay otra parte que opina que quizás esta sea la oportunidad de cerrar esa herida. Aurora asintió con calma. El perdón no suele ser fácil. A veces requiere tiempo. No obstante, puede ser la única vía para liberarte de tus cadenas. Si esa anciana es Lorena, tal vez este sea el momento de curar heridas, no por ella, sino por tu propio bienestar. Las palabras de Aurora se quedaron dando vueltas en la cabeza de Estela. Deseaba encaminarse hacia una resolución, aunque no se sentía preparada. Sin embargo, la ansiedad de encontrar la paz y las palabras de Aurora la convencieron de investigar más. ¿Qué habría sido de la vida de Lorena una vez que se apartaron? Aquella misma tarde, Estela fue de nuevo a la cafetería, aún con pocas esperanzas de hallar a la anciana en cuestión. Pero sentía esa necesidad de saber la verdad. Al entrar, se encontró con la misma escena cotidiana de Flor, atendiendo con su habitual carácter algo áspero. De la anciana, ni rastro. Luego de comprar algo, Estela tomó valor para preguntarle: «Flor, ayer estuvo aquí una señora mayor, con un collar de ámbar. ¿Viene a menudo?» Flor la miró, recelosa. «¿La señora del collar? Sí, la he visto varias veces. Normalmente pide descuentos porque no tiene dinero. ¿La conoces?» Estela negó, aunque no estaba segura de su propia respuesta. «No, simplemente me resultó familiar. Gracias». Con esa escueta respuesta, salió sin obtener demasiada información. ¿Cómo era posible que quien había puesto su vida boca abajo terminara así? Lorena siempre fue orgullosa, poderosa. Ahora, el solo imaginarla mendigando pan le resultaba surrealista. Al llegar a casa, Belén la recibió sonriente y le ofreció un abrazo cariñoso. «Mamá, ¿todo bien? Te noto preocupada». Estela comprendió que, tarde o temprano, tendría que hablar con su hija sobre el pasado. Belén ignoraba gran parte de la historia de su abuela paterna. Tenía derecho a entender su origen. «Belén, hay algo que tengo que contarte. Tiene que ver con la familia de tu padre. Creo que es hora de que lo sepas». Belén, intrigada, se sentó a su lado y la animó a hablar. Estela relató su historia con Carlos David, aquel amor que compartieron y la barrera inquebrantable que supuso la presencia de Lorena. Explicó la muerte repentina de Carlos David y cómo Lorena la culpó de todo. Belén la escuchó atentamente, enterándose ahora de la parte más dolorosa de la vida de su madre. «Mamá, ¿crees que esa anciana sea ella?», preguntó Belén, desconcertada. «No estoy segura». Estela se sinceró. «Pero si lo fuera, no sé qué hacer. Me dañó como nadie, y ahora podría estar en la miseria». Belén la miró con compasión. «Quizás sea la ocasión de enfrentar toda esta historia. Si es mi abuela, tal vez tengamos una oportunidad de reconectar con el pasado, y al mismo tiempo, de sanar, mamá». La determinación de su hija emocionó a Estela. Por primera vez en años, consideró la posibilidad de enfrentar a Lorena, si en verdad aquella anciana era ella, con el fin de hallar la paz tan deseada. Cargaba con rencores almacenados, pero ahora sentía el apoyo de Belén, lo que le infundía el valor que, de otro modo, le habría faltado. Pasaron unos días en los que Estela no dejaba de pensar en lo sucedido. Conversar con Belén la hizo sentirse aliviada, aunque seguía sumida en dudas. ¿Podría ver a Lorena tras aquel pasado tan lleno de agravios? Belén, por su parte, no conoció nunca a su abuela paterna. Aún así, insistía en que debían buscarla, pues no soportaba la idea de dejar a una anciana vulnerable sin ayuda, siendo posible que fueran familia. Finalmente, Estela se armó de coraje y regresó a la cafetería con Belén para intentar encontrar a la anciana. El trayecto en auto pasó en silencio. Madre e hija compartían los mismos nervios. Belén rompió el mutismo. «Mamá, pase lo que pase hoy, sabes que estoy a tu lado, ¿verdad?». Estela le sonrió con gratitud. «Gracias, hija. No tengo idea de lo que pasará, pero ya es hora de afrontar esto.
No quiero seguir llevando este rencor. Al ingresar en la cafetería, Estela sintió el corazón latiendo con fuerza. Para su decepción, Flor informó que la anciana no había aparecido en días. Entonces, Estela dejó su número de teléfono, pidiéndole que la llamara si volvía. Madre e hija salieron sin ningún resultado concreto, aunque parecía que la suerte tenía otros planes. Justo cuando iban camino al coche, Belén, mirando hacia la esquina, le susurró: «Mamá, mira». Estela siguió la dirección de la mirada de su hija y divisó a lo lejos la silueta inconfundible de la anciana, con el mismo abrigo desgastado y el mismo collar de ámbar, avanzando con lentitud. Belén le apretó la mano y comenzaron a seguir a la mujer a distancia. La persiguieron por varias calles hasta que la anciana se metió en un callejón. Allí se detuvo, y Estela se estremeció al contemplar las condiciones en las que vivía. Era un rincón sombrío, lleno de cartones y mantas ajadas, lo que parecía ser su refugio. Recordó a Lorena como alguien fuerte y altiva, y ver ahora a esta mujer en la miseria removió emociones difíciles de asimilar. La anciana se acomodó contra la pared y Estela sintió un nudo en la garganta. Una parte de ella quería darse la vuelta y marcharse, pero algo más poderoso la impulsó a acercarse. Belén la siguió, en silencio. Al estar lo suficientemente cerca, Estela se detuvo, sin saber qué decir. ¿Cómo iniciar una conversación con alguien que le había hecho tanto mal? No obstante, fue la anciana quien levantó la cabeza. Sus ojos, cansados y llenos de arrugas, se posaron en los de Estela. Por un momento, pareció que el tiempo se congelaba. «¿Estela?», susurró ella, como reconociéndola al instante. Estela sintió un escalofrío. Tras tantos años, seguir escuchando su nombre en la voz de Lorena provocó que cada uno de sus recuerdos se activara. Se armó de valor para responder. «Lorena». La anciana agachó la vista, sumida en una vergüenza evidente por su situación. Era consciente de que aquel momento representaba tener que rendir cuentas por los actos del pasado. «Jamás pensé que me verías así», musitó Lorena en voz baja, sin atreverse a mirar de nuevo a Estela. Estela dio un paso más, sintiendo un torbellino de sensaciones. Conmiseración y rencor se mezclaban. Habló. «Tampoco pensé verte en estas condiciones. Han pasado años, pero el daño sigue presente». Su voz tembló, dejando traslucir la lucha interna que libraba. Lorena asintió con lentitud, sin intentar justificar nada. «Sé que te lastimé de una forma imperdonable, Estela, y lamento no haber sido capaz de reconocerlo antes. El orgullo me cegó». Lorena empezó a llorar quedamente. Las lágrimas surcaban sus mejillas arrugadas. «Lo siento, hija. Lamento haberte echado de mi vida y no haber conocido a mi nieta». Para Estela, contemplarla en ese estado de vulnerabilidad y arrepentimiento era demoledor. Recordaba la intención con la que había llegado a aquel lugar: encararla, sacarle en cara su desprecio. Pero ahora solo sentía compasión. «Ella es mi hija, Belén», dijo Estela, invitándola a que se acercara. Belén, que se había mantenido en silencio, avanzó con timidez y miró por primera vez el rostro de su abuela. Pese a todo lo que su madre le había contado, ver a la anciana tan frágil y llena de remordimientos la conmovió. «Eres muy linda», susurró Lorena, intentando esbozar una sonrisa detrás de sus lágrimas. Belén se arrodilló a su lado y le tomó la mano con cuidado. «No sé casi nada de ti, pero me gustaría conocerte». Estela contempló la escena conmovida. Fue entonces cuando comprendió que había llegado el momento de dejar atrás ese rencor que tanto la había atormentado. Quizá no podrían recuperar todo lo perdido, pero sí esforzarse por repararlo. «Lorena, si quieres puedes venir con nosotras. No sé qué sucederá a partir de este instante, pero podemos intentarlo», afirmó Estela con un hilo de esperanza en su voz. Lorena, abrumada por la emoción, asintió y musitó un «gracias». Así,
aquellas 3 mujeres de distintas generaciones emprendieron un nuevo capítulo. Era verdad que el pasado no se borra, pero también lo era que el futuro concedía la posibilidad de sanar y rehacer lazos que se consideraban rotos. Belén se sentía entusiasmada por conocer a su abuela, mas percibía la tensión latente entre su madre y Lorena. La anciana, debilitada por los años y por las duras pruebas de la vida, intentaba adaptarse a su nuevo día a día, aunque su orgullo emergía de vez en cuando. Haberlo perdido todo y terminar dependiendo de Estela, a quien había despreciado y culpado de todo, era una experiencia de humildad difícil de asimilar. Una tarde, mientras Belén iba a la universidad y Estela hacía teletrabajo, Lorena decidió conversar con su exnuera de forma abierta. Se arrimó a la sala, apoyada en su bastón, y dijo: «Estela, ¿puedo hablar contigo?». Estela cerró la laptop y la invitó a sentarse. Percibía la seriedad del momento. «Claro, Lorena, dime». Se instaló a su lado, tratando de encontrar las palabras justas. «Sé que lo que hice hace años no tiene justificación. Fui una mujer dura, altiva, y me dejé llevar por el resentimiento. He cargado con un arrepentimiento que nunca tuve el valor de admitir». Estela la escuchaba en silencio. Rememoraba cada muestra de desprecio y cada instante de sufrimiento, pero podía distinguir en los ojos de la anciana un sincero pesar. «Perdí a Carlos David, y tú me culpaste por su muerte. Me dejaste sola cuando más te necesitaba. Estaba embarazada de Belén y me vi sin ayuda», susurró Estela, intentando mantener la calma. «No sé si se puede perdonar todo aquello». Lorena aceptó sus palabras con una culpabilidad dolorosa. «No busco tu perdón, únicamente necesito que sepas que lo siento. Te juzgué sin miramientos, y ver en qué gran mujer te has convertido me pesa en el alma porque no estuve allí para ti ni para Belén». La anciana elevó la mirada y por primera vez sus ojos se encontraron con los de Estela en un gesto cargado de sinceridad. «No pido que olvides, pero si me dejaras enmendar algo, aunque sea poco». Estela, con el corazón encogido, admitió interiormente que, a pesar de todo, escuchar esas palabras era un primer paso. «No va a ser sencillo, Lorena. El daño que nos hicimos fue muy profundo. Sin embargo, Belén tiene derecho a conocer a su abuela. No me gustaría que ella heredara las asperezas de nuestro pasado». Lorena se sintió aliviada de que Estela, aunque con cautela, estuviera dispuesta a darle la oportunidad de remediar algo. Aún así, las dos eran conscientes de que la reconciliación completa implicaría un proceso largo y pleno de escollos. Esa noche, al llegar Belén, notó que algo había cambiado. El ambiente ya no estaba cargado del mismo silencio colmado de resentimiento, sino que se percibía un ligero alivio. No obstante, los meses subsiguientes no estuvieron exentos de dificultades. Lorena se esforzaba por integrarse, pero su orgullo surgía de nuevo en ocasiones, mientras Estela combatía las memorias amargas de su vida pasada. Con todo, el deseo de ambas por sanar y recomponer los lazos rotos las ayudaba a perseverar. Lorena empezó a aportar en pequeños quehaceres de la casa, dentro de sus limitaciones físicas. Belén la guiaba con esmero, y Estela la observaba a cierta distancia, debatiéndose entre proteger su corazón dañado y la necesidad de soltar, al fin, el odio acumulado. «Mamá, creo que ella de verdad está intentando enmendarlo», comentó Belén una tarde, mientras cocinaban. «Tal vez nunca se borre el pasado, pero por lo menos está aquí, haciendo algo para demostrarlo, que es más de lo que muchos harían». Estela asintió, aunque se mantenía cauta. «Lo sé, hija, pero me es imposible olvidar todo el dolor que me causó. Aunque noto que ha cambiado, no estoy segura de volver a confiar plenamente en ella». Belén, con ternura, puso una mano en el hombro de su madre. «No se trata de confiar de golpe, sino de dar pequeños pasos para liberarte de ese peso». Estela sonrió tenuemente. Entendía la sabiduría de su hija,
pero conocía de sobra lo complicado que era. Sin embargo, la observación de Belén la reconfortó, especialmente al ver cómo, día tras día, Belén y Lorena charlaban y reían juntas, descubriendo una relación que les había sido negada tanto tiempo. A Estela le asomó un atisbo de esperanza. Tal vez fuera posible dejar en el pasado los resentimientos y alcanzar la serenidad que tanto había anhelado. Con el transcurso de las semanas, Lorena se fue incorporando de manera gradual a la dinámica familiar. La casa, que en su momento había sido refugio para Estela y Belén, pasó a convertirse en el hogar de 3 generaciones de mujeres que lidiaban con cicatrices emocionales profundas. Lorena, atada durante años a su soberbia y odio, comenzó a suavizar su carácter. Belén, con su empatía y su conocimiento médico, notó enseguida que la salud de su abuela se deterioraba de manera acelerada. Lorena tenía 84 años y la vida no había sido gentil con ella. A pesar de estar físicamente frágil, Lorena experimentaba la calidez familiar que hacía décadas había despreciado. Un atardecer, Belén la ayudó a acomodarse en el jardín y Estela, tras un rato, se les unió. Era un instante colmado de ternura. Belén ajustó con cuidado una manta sobre las piernas de su abuela. «¿Cómo te sientes hoy, abuela?», preguntó. Lorena respiró hondo y contempló las flores. «En paz. Jamás pensé que lo diría, pero estar aquí con ustedes, disfrutando de lo que me queda de vida, ha sido una bendición. Cargar con el rencor solo me lastimó a mí misma». Estela, sentada a su lado, sintió que se humedecían sus ojos. Había batallado con el dolor y la ira hacia Lorena, pero ahora veía a una anciana frágil, sinceramente arrepentida. Pudo sentir compasión. El pasado ha sido duro para las dos, pero esto, lo que vivimos ahora, es lo que realmente cuenta. No podemos cambiar el ayer, pero sí podemos decidir qué hacemos con el tiempo que nos queda. Lorena asintió, con lágrimas en los ojos. Aquella coraza de orgullo se había desplomado. Sabía que el reloj corría en su contra, pero se sentía reconfortada al pensar que al menos había tenido la oportunidad de enmendar, aunque fuera en parte, los errores cometidos. «Lamento tanto haberte herido, Estela. Fui ciega y cruel. Perdí muchos años, y en mi rabia casi te pierdo a ti y a Belén para siempre», dijo con la voz quebrada. Estela tomó un respiro y experimentó, por primera vez, la verdadera fuerza del perdón. «Te perdono, Lorena. No podemos modificar el pasado, pero de nosotros depende avanzar». Belén, observando el intercambio, sintió en su interior una mezcla de alegría y pesar. Alegría, porque al fin su familia encontraba la paz. Pesar, porque notaba que el tiempo de su abuela corría rápido. Y así fue. Día tras día, la salud de Lorena empeoró. Belén, valiéndose de sus estudios de medicina, se dio cuenta de que el final estaba cerca. Aún así, esos últimos días no fueron oscuros ni solitarios. Lorena estaba rodeada del amor de Estela y Belén. Entre ambas se turnaban para cuidarla, asegurándose de que se sintiera acompañada. Aurora, la gran amiga de Estela, también las visitaba, brindando su apoyo. Hasta que, una noche, mientras la casa descansaba en silencio, Lorena llamó a Estela y a Belén junto a su cama. «Gracias por todo. Jamás imaginé tener una segunda oportunidad», susurró, casi sin fuerzas. «Ahora sé que el amor es lo único que de verdad importa». Estela le acarició la mano, sintiendo la inmensidad de aquel momento. «Descansa, Lorena. Estamos contigo». Lorena cerró los ojos y su último aliento se fue en paz, en medio de quienes la habían acogido en su ocaso. Pasados varios meses, la casa de Estela y Belén conservaba un ambiente lleno de cariño y recuerdos. La historia de Lorena, su declive y la posibilidad de redimirse en sus últimos días, dejó una huella imborrable. Para Estela, aquel lapso le sirvió como una gran lección sobre la fuerza del perdón y la capacidad que tenemos de transformarnos aún en el crepúsculo de la vida.
El relato culmina con una reflexión acerca del poder transformador del perdón. Aun cuando Lorena cometió graves errores en el pasado, el amor de Estela y Belén le permitió encontrar la redención en sus últimos momentos. Para Estela, perdonar a su exsuegra no solo la liberó del rencor que cargaba desde hacía años, sino que le dio la oportunidad de hallar la paz consigo misma. El perdón, al final de todo, no benefició únicamente a Lorena, sino que también brindó un nuevo horizonte para toda la familia, demostrando que, pese a las heridas, siempre hay cabida para segundas oportunidades y para el amor. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de esta cautivadora historia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Gracias de corazón. Hasta la próxima.